Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que tú nos has prodigado durante este día. Te damos gracias, Señor, por el buen alimento que hemos podido disfrutar. Y te damos gracias por el alimento espiritual que nos provees en tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos alimente en los momentos que siguen. Que podamos comprender qué es la verdad presente y que podamos tomar la firme determinación de que vamos a predicar ese mensaje, tanto en la iglesia como en el mundo. Y te damos gracias, Señor, por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le tengo una buena noticia. ¿Cuánto le gustan los regalos? Bueno, parece, vamos a pasar una lista entonces para ver a quién le gusta, porque veo que hay algunos que no levantaron la mano. Demasiado cansados, ¿verdad? Nosotros tenemos Secrets Unsealed, que es el ministerio que yo represento. Es un ministerio que comenzamos hace 8 años. Funciona en la iglesia que yo pastoreo, pero tiene personería jurídica aparte. Es un ministerio aparte, pero funciona dentro de la iglesia. Hemos producido centenares de temas en inglés y en español para la edificación de la iglesia. Y este tema que estoy presentando aquí lo tenemos disponible en un DVD de 2 horas. Y si pasan por el booth de Secrets Unsealed, se lo van a regalar. Si se anotan en la lista de correos. Pues la condición es que tienen que poner su nombre y dirección y teléfono para nosotros mandarles nuestro noticiero, para mandarles artículos que yo escribo, etcétera. Así que no olviden pasar por allá, rieguen la palabra también entre otras personas de que este DVD está disponible. Es un DVD que dura 2 horas completas, donde está lo que estoy presentando aquí en forma sintetizada. También quería mencionar que tengo la otra serie que ustedes recibieron la lista. Bueno, creo que la mayoría recibió la lista, series nuevas. Estas son series diferentes a las que estaban en cassette que vendí hace algunos años. Hay 50 estudios completos, algunos son dobles, o sea, son más de 60 horas de material. Hay sobre el santuario, sobre doctrinas, profecías, etcétera. Ustedes pueden ver qué es lo que contiene. La serie que estoy dando en las noches, que son 3 temas, en realidad son 6. Solamente estoy presentando 3 de los 6. Se llama El maravilloso manto de Jesús. Esa serie, los 6 están disponibles. Si están interesados, el costo de toda la serie completa, todos los 50 temas, es de $100. Aquí está el material. Si alguien está interesado, después de la sesión hoy, pueden hablar conmigo. También los vamos a tener disponibles ahí en una mesa al lado del booth de Secrets Unsealed esta tarde antes de la puesta del sol, y también mañana en la noche lo vamos a tener allí disponible. Así que pasen por allá si están interesados. Bien, ok, vamos a repasar lo que estudiamos esta mañana. ¿Quién no estuvo esta mañana? Levanten la mano los que no estuvieron. ¿Dónde estaban? Yo me imagino que estaban haciendo algo muy importante. Esta mañana hicimos varias comparaciones. Hablamos en primer lugar de las 7 iglesias, ¿ok? Las 7 iglesias representan ¿qué cosa? 7 etapas de la historia de la iglesia. La primera etapa, Éfeso, ¿qué época representa? La de los apóstoles, lo cual significa que las últimas etapas debe ser al final de la historia, ¿verdad que sí? Estudiamos el mensaje a Filadelfia, esa es la penúltima iglesia, tiene que ser muy cerca del tiempo del fin, ¿verdad? Y es la iglesia que viene inmediatamente antes de la Odisea. ¿Y qué significa la Odisea? Significa el pueblo del juicio. Es decir, que el juicio empieza con la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que viene inmediatamente antes del juicio. Ahora, estudiamos también en relación con Filadelfia de que Jesús tiene en su mano la llave de David.
¿Qué era David? Rey. Y los de la casa de David, ¿qué eran? Reyes. Tiene en su mano la llave de David. Pero antes de tenerla en la mano, ¿dónde la tuvo? La tuvo en el hombro. Es un lugar raro donde tener una llave, en el hombro. ¿Y qué va a hacer con la llave? Va a abrir una puerta y va a cerrar otra puerta. ¿Y por qué la tiene sobre el hombro? ¿Qué es lo que tiene sobre el hombro? La llave, sí, pero ¿qué leímos en Isaías 9? Oh, sobre su hombro va a tener el gobierno o el reino sobre su hombro. En otras palabras, la llave la usa para entrar, para adquirir su ¿qué? Su reino. ¿Y qué hacen? Lo visten con un manto, le ponen un cinto de oro y entonces entra allá para recibir potestad o para recibir el reino. ¿Y cómo es que recibe el reino? ¿Peleando? No. ¿Qué es lo que se hace para que él pueda legalmente adquirir su reino? Se hace un juicio, mishpat, que significa un proceso judicial, y justicia, que es la misma palabra que se usa en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, va a adquirir su reino haciendo un juicio justo. Ese es el panorama de las 7 iglesias. Ahora, estudiamos también el panorama de Daniel 7. Dicho sea de paso, aquí la iglesia de Filadelfia viene después de Tiatira, que es el periodo de dominio papal, y después de Sardis, la reforma protestante. Ahora, en Daniel 7, ¿cuándo viene el juicio? Según la secuencia que estudiamos. Después del periodo del dominio del cuerno pequeño por 1260 años. Dice que el Padre, y recuerdan la escena, dice que el Padre se mueve, entra, hay un trono y se sienta en el trono. Luego entonces, ¿viene quién? Viene Jesús, traído por los ángeles, y se presenta delante del Padre. ¿Y qué es lo que se está haciendo allí? El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Y qué sucede al final del juicio? ¿Qué se le da a Jesús al final del juicio? Se le da el reino, un reino eterno que nunca caerá. ¿Es la misma idea que vimos en relación con la iglesia de Filadelfia? Claro que sí. ¿Es hacia el final de la historia? Igual que aquí, ¿cómo no? Ahora, vimos también Apocalipsis, el capítulo 13 y 14. Tenemos en Apocalipsis 13 un león, un oso, un leopardo, un dragón con 10 cuernos, y luego dice que la bestia gobierna ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es lo mismo que 1260 días o años. Y luego entonces, ¿qué viene después de los 42 meses? Juan ve un ángel que vuela en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ese ángel dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que la misma secuencia. Es decir, estas 3 profecías son profecías paralelas que demuestran que el juicio viene hacia el final de la historia de la iglesia. Ahora, vimos también en Apocalipsis 11:19, ¿cuál fue la puerta que se abrió? Había 3 puertas en el santuario. ¿A dónde conducía la primera puerta? Al atrio, muy bien. ¿Y qué representa el atrio? ¿Qué obra hizo Jesús en el atrio? Fue muerto, sacrificado. Ahí es la que se colocaban los animales sobre el altar. Y luego entonces está la puerta al lugar santo, que representa ¿qué obra de Jesús? Fue al cielo para interceder por nosotros, dice el apóstol Pablo. Eso lo hace en el lugar santo. Pero tenemos una tercera puerta, que es la puerta que conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Cuál de las 3 puertas es la que abre la llave? Tiene que ser la tercera puerta. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? No puede ser la primera puerta, porque la primera puerta la abrió Cristo cuando vino a morir. No puede ser la primera puerta porque Jesús entró al lugar santo cuando ascendió al cielo, en la iglesia apostólica. Pero según la secuencia de iglesias,
la puerta se abre en la sexta iglesia, hacia el final de la historia. Así que tiene que ser la tercera puerta, porque las primeras dos se abrieron cuando Jesús murió y cuando Jesús ascendió. ¿Está claro ese punto? Ahora, hablamos también sobre la sexta trompeta. Vea qué interesante. Sexta iglesia, sexta trompeta. Y bajo la sexta trompeta, leímos Apocalipsis 11:19, dice que se abrió el templo en el cielo. La palabra templo se refiere a qué lugar. Al lugar santísimo, al Naos. ¿Y qué se vio cuando se abrió la puerta de ese templo? Se vio el arca del pacto. ¿Qué apartamento es ese? Fíjese, también las trompetas nos dice que en el número 6 se realiza el juicio. Es decir, todos estos pasajes son paralelos y demuestran que hacia el final de la historia iba a comenzar ¿qué cosa? El juicio. Y al concluir el proceso del juicio, Jesús iba a tomar posesión ¿de qué? Iba a tomar posesión de su reino y de su potestad después del juicio, porque dice que lo va a ganar con justicia y con juicio. Ahora queremos analizar lo que dice Elena White sobre lo que pasó en el año 1844. Esto está todo en este libro, Worship at Satan's Throne, que como mencioné esta mañana, está traducido, lo terminé precisamente ayer en el avión de venida, y va a ser publicado dentro de los próximos 2 meses aproximadamente, así que estén pendientes. El de español, este librito tiene 140 páginas, el de español va a tener como 20 páginas más que lo que tiene este, porque le añadí bastante material en español. Así que lo que voy a compartir con ustedes es literalmente de la traducción que he hecho de este libro. Voy a dar varias fechas y eventos y vamos a tener que avanzar un poquito rápido porque es mucho el material. Tienen que mantenerse alerta porque para seguir la secuencia de lo que estoy compartiendo. En febrero de 1845, poner esto en la pizarra. En febrero de 1845, Elena G. White recibió una visión. Pasen, mire, aquí hay bastantes, pueden sentarse ahí a lo largo de la pared. Qué bueno ver que nuestro grupo ha crecido. Ojalá sea por el material y no por el calor, que hay aire acondicionado aquí adentro. Está muy cómodo y sabroso, ¿verdad? Ok. En febrero de 1845, la hermana White tuvo una visión. Se conoce como la visión del trono. La visión del trono se conoce. Se encuentra registrada en Primeros Escritos, la página 54 hasta la página 56. Si ustedes quieren leer la visión, como le fue dada originalmente a la hermana White y ella la escribió. Ahora, después de ella recibir la visión, ella la escribió, como está en Primeros Escritos, y se la mandó a un hermano que no era adventista, porque en este tiempo no había adventistas del séptimo día todavía, pero se lo mandó a un hermano que publicaba como un periódico que se llamaba Daystar, la estrella matutina. Nada más se lo mandó, él era editor de este periódico y ella se lo mandó. Ella no pensaba que él iba a publicar lo que ella le mandó. Pero lo interesante es que Enoch Jacobs, puedo poner aquí el nombre,
Enoch Jacobs, tomó la visión que la hermana White había escrito y la publicó en su periódico. Cuando la hermana White se dio cuenta que él había publicado la visión, que está en Primeros Escritos, ella le escribió una carta a él y le dijo lo siguiente. Esta carta la escribió el 14 de febrero de 1846. Ella le escribió otra carta a Enoch Jacobs y esto fue lo que le dijo. Hermano Jacobs, mi visión que usted publicó en el Daystar se la escribí con un profundo sentido del deber, sin creer que usted la publicaría. Si hubiese pensado que iba a esparcirla ante sus muchos lectores, hubiera sido más particular en decir algunas cosas que dejé por fuera. Es vital. Y fíjese que yo no descubrí esto, sino hasta después que hice el DVD que ustedes van a recibir ahora. Porque esto amplía aún más el panorama que se encuentra en el DVD. Ahora, en el libro, en inglés, sí está esta información adicional, pero en el DVD todavía yo no había descubierto que la hermana White había dicho esto. Así que sigue diciendo, siendo que los lectores del Daystar han leído una parte de lo que Dios me reveló, y como la parte que no he escrito es de crucial importancia para los santos, humildemente le pido que publique esto también en su periódico. Y entonces la hermana White le escribió las adiciones que había hecho a la visión como fue publicado originalmente en Primeros Escritos, páginas 54 a 56. Ahora, hay varios detalles en lo que ella dio después de la visión original que son de crucial importancia. El primer detalle es que la hermana White nos da la fecha cuando comienzan los eventos de la visión que tuvo en 1845. Es decir, ella nos dice qué evento marcó el comienzo de la visión del trono que se menciona allí en Primeros Escritos. Quiero leer lo primero que ella le escribió a Enoch Jacobs. Le dijo lo siguiente: en febrero de 1845 tuve una visión de los eventos que comenzaron con el clamor de medianoche. Así que ¿dónde comienza? Ahorita les voy a explicar qué es el clamor de medianoche. Estas son las cosas que en realidad nosotros deberíamos instruir a la gente que se van a hacer adventistas. En esta historia, la historia adventista tiene una historia rica, una historia, un patrimonio pero fenomenal, hermoso. Y la mayoría de los miembros de la iglesia, por lo menos los que han entrado en los últimos años, desconocen nuestro origen. ¿Quiénes son? Saben sí que vamos a la iglesia el sábado y que no comemos carne de puerco, ni langostinos ni langostas, y que creemos que los muertos no saben nada, y posiblemente saben que por ahí hubo un profeta en la iglesia en algún momento, si es que se les habla de eso. La gente desconoce nuestro mensaje profético, desconoce nuestra doctrina del santuario. La mayoría no sabe nada de 1844. Yo sé porque yo he hecho encuestas en lugares donde he ido.
y en algunos lugares más del 50% de las personas que fueron bautizadas no aparecen 1 o 2 semanas después en la iglesia, porque no están arraigadas, no están afianzadas, no tienen ancla. Tienen un ancla solamente, tienen una ancla así que colgante, que no está bien cimentada. Nosotros tenemos que cimentar bien a la gente. Si tenemos que bautizar menos gente, pues nos toca bautizar menos gente. La honra y la gloria de los bautismos está en manos de Dios, pero nosotros hemos llegado al punto donde nos echamos la gloria por el número de personas que bautizamos. Y en realidad, la hermana White dice que no debemos llenar nosotros la iglesia con una multitud mixta. Es más, y estoy hablando francamente y claramente, quiero que sepan, yo soy adventista del séptimo día, no hay otra iglesia que sea la iglesia verdadera del Señor. Esta es la iglesia de Él, pero yo creo que la iglesia debería estar dispuesta de introspectar, de autoevaluarse, de tener crítica constructiva dentro de la iglesia. Yo no le estoy disparando a la iglesia. Esta es mi iglesia, estoy hablando de problemas que tenemos dentro, que yo quisiera ver resueltos dentro de la iglesia. No estoy hablando como disidente, porque no hay otra iglesia donde ir. Esta es la iglesia remanente del Señor. Pero creo que cuando las cosas andan mal, hay que decir que andan mal. Porque si no, no se puede corregir. Si la iglesia no se mira a sí misma en el espejo, entonces la iglesia no va a poder quitarse el sucio que tiene de la cara. Si usted no se mira en el espejo, no sabe que está sucio. Entonces la iglesia tiene que estar dispuesta a sentarse a evaluar claramente su situación y qué está haciendo mal y qué cosas necesita corregir. Sí, hermano. Sí, pastor, con respecto a lo que está diciendo usted ahorita, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a veces en nuestras iglesias, por ejemplo, hay muchos pastores de nuestras iglesias, dicen, se basan ellos en la historia de Felipe y el etíope. Dicen, ¿cuánto tiempo le dio estudios Felipe? Y se basan en eso. ¿Y qué hacemos con él? ¿O qué hacemos con nuestros pastores? Sí, ahora, todos esos casos en hechos, yo los conozco. El etíope era un prosélito judío. El etíope no estaba comiendo carne de puerco. El etíope sabía que los muertos no saben nada y estaba guardando el sábado. Lo único que le faltaba al etíope era conocer a Cristo para que todo eso tuviera significado. Por eso es que fue bautizado, porque en realidad le estaba preguntando, este de Isaías 53, ¿quién es? Que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. ¿Y quién es ese? Y entonces Felipe dice, mira, ese es Jesús. Entonces ahora el etíope dice, ahora sí entiendo, ahora todo tiene sentido. Porque está centrado en Jesús. Y escúchenme bien, todos los bautismos, si ustedes miran en el libro de Hechos, les desafío que hagan la investigación, porque yo la hice. Porque yo sé que esta es una excusa que se usa. ¿Verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a bañar gente a diestra y a siniestra. y cuando digo bañar, sí, bañar. Porque en realidad no tienen que renunciar a su vida antigua. Algunos bautizan gente que no está casada, bautizan gente que trabaja los sábados. No, señor, la hermana White dice que debemos hacer un examen de la vida. Y la persona debe estar viviendo en armonía con las normas bíblicas
y con las normas del espíritu de profecía. Sí. ¿En qué parte está eso que acaba de decir la hermana Juan? Que debe vivir con las normas de la... En el libro, lean el capítulo que se titula El bautismo en el libro del evangelismo. Ahí hay montones de citas de la hermana White sobre la necesidad de preparar candidatos cabalmente. Hasta tiene una cita donde dice que muchos ministros e iglesias están tan deseosos de lograr un aumento en números que no dan un testimonio claro en contra de hábitos y prácticas pecaminosos. También en testimonios para la iglesia. En testimonios para la iglesia también lo dice. Así que en realidad lo que yo estoy diciendo tiene apoyo bíblico también. El etíope ya era un judío practicante. Es decir, él no tuvo que aprender a comer ni a guardar el sábado, ya estaba haciendo todo eso. Le faltaba era ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, ahora volviendo a esto. Entonces la hermana White tuvo esta visión, febrero de 1845, se la mandó a Enoch Jacobs. Cuando él la publicó, ella le mandó una carta el 14 de febrero del 46, diciéndole, mire, yo tengo algunas cosas que vi en la visión que no las escribí y quiero que me las publique también. Y entonces ella marca el comienzo de su visión, dice, con los eventos que comenzaron el clamor de medianoche. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué es el clamor de medianoche donde comienza esta visión? Les voy a dar un poquito de historia eclesiástica adventista. Originalmente los milleritas, y digo milleritas, no eran solamente la gente de Miller, eran muchas otras personas, pero los milleritas es el movimiento que predicó en cuanto a la venida de Jesús. Originalmente ellos enseñaron que Jesús iba a venir en la primavera de 1843. Eso fue lo que primero enseñaron. Luego entonces se dieron cuenta que habían cometido un error, y el error era con respecto al hecho de que que no hay un año cero, ¿verdad? Venga del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, no hay un año cero. Entonces dijeron, no, vienes en la primavera de 1844. Pero claro, Jesús no vino en la primavera de 1844. Y entonces lo que pasó es que los milleritas se adormecieron. Es decir, perdieron, como se desinflaron y perdieron el entusiasmo. Este es el periodo de las 5 vírgenes sabias que durmieron. Es un tiempo cuando se adormecieron. No renunciaron a la fe, pero dijeron, bueno, nos equivocamos. Ahora, en julio de 1844, hubo un campestre en Exeter, New Hampshire, en el noreste de los Estados Unidos, a donde un pastor, Samuel Snow, predicó un tema demostrando que en realidad Jesús no iba a venir en la primavera de 1844, sino que debía venir en el otoño de 1844. Y lo demostró estudiando las fiestas judías. Digo, si el día de expiación es el día cuando se purifica el santuario, y ellos entendían que el santuario era la tierra, que había que purificar la tierra con fuego cuando Cristo viniera, se equivocaron en cuanto al evento. Entonces no puede ser en la primavera de 1844, porque el día de expiación caía en el otoño. Entonces Jesús va a venir en el otoño de 1844 y buscó cuándo iba a ser el día de expiación en 1844 y descubrió que iba a ser el 22 de octubre de 1844. ¿Están entendiendo la secuencia? Cuando el pastor Snow predicó eso y otros empezaron a predicarlo, eso se regó como fuego. Y todo el mundo empezó a predicar. Nos equivocamos en cuanto a la época del año. Jesús viene el 22 de octubre de 1844. Eso es lo que se conoce como el clamor de medianoche. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿Entienden lo que es el clamor? Es entre el mes de julio
Y el 22 de octubre de 1844, cuando la iglesia se despertó, se entusiasmaron, empezaron a predicar que Jesús iba a venir el 22 de octubre para purificar el santuario, que según ellos era purificar la tierra. Se equivocaron en cuanto al evento, pero no se equivocaron en cuanto a la fecha cuando se iba a realizar el evento. Y escuchen bien, ustedes van a encontrar personas aún dentro de la iglesia adventista que les van a decir: la iglesia adventista en realidad no es diferente ni es especial. Sí, porque en realidad la iglesia adventista se originó con un chasco. Sí, ¿cómo se puede enseñar que la iglesia remanente es la iglesia verdadera cuando comenzó con un chasco? Mayormente la gente de afuera, hay algunos pocos de adentro que están diciendo eso, pero mayormente la gente de afuera dice: la iglesia adventista no puede ser la verdadera iglesia porque se originó con un chasco. ¿Saben cómo yo contesto eso? Muy sencillo. Tengo una serie que se llama Los grandes chascos del santuario. Lo contesto de esta manera: cada vez que Jesús comenzó una nueva obra en el santuario, hubo un chasco igual. Les ilustro. Y cada vez que Jesús va a hacer algo, hay un anuncio. Cada vez que Jesús va a comenzar una obra nueva, hay un anuncio. Por ejemplo, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, Dios llamó a un mensajero para publicar el asunto de que Jesús estaba por llegar al Mesías e iba a desempeñar su ministerio. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Entendió Juan el Bautista lo que él estaba predicando? No. Él estaba predicando que el Mesías iba a venir, su aventador iba a estar en su mano, iba a reunir a los fieles con él y a los impíos los iba a echar al fuego. Eso creía. Y sin embargo, cuando Jesús vino, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo entusiasmado. Pero no entendió qué clase de venida iba a ser la venida del Mesías. Se equivocó en cuanto al evento. ¿Estaba correcto en cuanto al tiempo? Oye, la profecía de las 70 semanas decía que al principio de la última semana el Mesías iba a ser ungido. Vino a tiempo. Se equivocó en cuanto al evento, pero el tiempo era correcto. Y Juan terminó finalmente en la cárcel. Chasqueado. Es más, mandó a algunos discípulos para hacer una entrevista con Jesús. Y le mandó a decir: ¿eres tú el que estamos esperando o hemos de esperar a otro? ¿Estaba chasqueado? Que sí, que ni entendía. No entendía. Porque Jesús no había establecido su reino como él pensaba. No entendía que el reino era un reino espiritual. Pero dice la sierva del Señor que cuando, y también la Biblia, que cuando los discípulos llegaron donde Jesús y le preguntaron si él era el que iba a venir, que Jesús les dijo: no le voy a contestar, quédense aquí nomás y vean lo que voy a hacer el resto del día. Abrió los ojos de los ciegos, sanó leprosos, echó demonios, ayudó a los pobres. Y entonces cuando terminó el día le dijo a los discípulos de Juan: ahora ustedes vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes vieron. Y dicen el deseado de toda la gente que ellos volvieron a Juan y le dijeron: abre los ojos de los ciegos y trae libertad a los esclavos y sana a los leprosos y echa fuera demonios. Y cuando ellos le dijeron eso, vino a la mente de Juan el Bautista la profecía de Isaías 61, con el cual comenzó Jesús su ministerio en Nazaret, donde dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido, y luego menciona todo lo que los discípulos de Juan habían visto hacer a Jesús durante ese día. Y dice la hermana White que cuando de repente se le prendió la luz de Isaías 61, dice: ahora entiendo, es que la venida del Mesías va a tener dos etapas, y esta es la primera. Es decir, las escrituras le explicaron la razón de su chasco, y ahora dice la sierva de Dios que él murió feliz y contento en la cárcel, porque finalmente entendió. Hubo un chasco, la escritura explicó el chasco,
Y entonces murió en paz. Yo pregunto, cuando Jesús iba a morir en la cruz, ¿se le dio grande publicidad al evento? Claro que sí. La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué más publicidad que eso? Entró sobre un asno. Y dice que la gente tiraba las ramas de palmera y decía, aleluya, al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. ¿Qué clase de reino pensaban ellos que iba a establecer? El reino terrenal de gloria. Iba a destruir a los odiados romanos. E iba a establecer a los judíos en el ápice del mundo. ¿Qué estaban haciendo menos de una semana más tarde? ¡Crucifícale! ¿Entendieron mal el evento? Claro que lo entendieron mal. Ahora yo pregunto, después del chasco, Jesús le abrió las escrituras a 2 discípulos en el camino de Emaús para que pudieran comprender en qué se habían equivocado. Claro que sí. Y como resultado se estableció la iglesia cristiana. En el día del Pentecostés también hubo un chasco. Imagínense ustedes que todavía los discípulos no entendían la profecía. 10 días antes, antes del día del Pentecostés, el Señor Jesucristo se reúne con los discípulos y los discípulos dicen, Señor, ¿vas a establecer ahora el reino para Israel? ¿Qué estaban pensando ellos? De un reino terrenal, y Jesús, en vez de establecer el reino, se va. Pero durante esos 10 días empezaron a estudiar las escrituras y se dieron cuenta que Jesús, en vez de establecer su reino aquí, iba a entrar al lugar santo para comenzar su ministerio intercesor. Así que no se dejen acomplejar con la idea de que la iglesia adventista comenzó con un chasco, porque si ese es el caso, entonces todo el cristianismo es falso. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, un chasco. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, otro chasco. Cuando vino el día del Pentecostés, otro chasco. Y Dios siempre después del chasco explicó lo que había sucedido usando las escrituras, y como resultado la gente finalmente comprendió lo que Jesús iba a hacer. 1844, ¿estaban correctos en cuanto a la fecha? Claro que sí, pero estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que iba a establecer Cristo Jesús. Quedaron chasqueados, pero yo pregunto, después del chasco, ¿se explicó qué es lo que había sucedido? Estudiaron las mismas profecías de nuevo y dijeron, en Daniel 7 dice, si está tan claro, porque Guillermo Miller había enseñado, en Daniel 7 dice, vino el Hijo del Hombre, y como que no se dio cuenta que dice que el Hijo del Hombre vino el anciano de grande edad, él lo tenía viniendo a la tierra. Sí, pero si ahí dice que iba a ir al anciano de grande edad, y el anciano de grande edad está en el cielo, el juicio se iba a hacer en el cielo. Empezaron a estudiar las mismas profecías y ahora las comprendieron. Y algunos dirán, pero pastor, ¿por qué el Señor Jesucristo decidió seguir adelante con su obra sabiendo que ellos no entendían? Les explico. Todo evento de la vida de Jesús se cumplió de acuerdo a un calendario preestablecido. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Había un momento exacto en el calendario de Dios para el nacimiento de Cristo. No se podía adelantar ni se podía postergar. Yo pregunto, ¿había un momento preciso para el bautismo de Jesús? Sí, Señor. La profecía de las 70 semanas decía que al comienzo de la última semana el Mesías iba a ser ungido. Tenía que ser ungido porque el calendario lo decía así. ¿Había una fecha exacta para su muerte? Sí. Claro. La Biblia dice que el 14 de Nisan, mire, la Biblia da no solamente el día 14, da el mes Nisan, da la hora entre las 3 tardes y la profecía de las 70 semanas del año, porque dice a la mitad de la última semana. La muerte de Cristo fue predicha hora, día, mes y año. Y cuando vino el momento exacto, Jesús murió en la cruz del Calvario, aunque su gente no entendía. Yo pregunto, ¿el día de Pentecostés tenía que realizarse exactamente cuando la fiesta judía lo decía? 50 días después de las primicias venía el día del Pentecostés. Y la Biblia dice que cuando vino plenamente el día del Pentecostés, Jesús comenzó su obra en el lugar santo del santuario celestial.
Yo pregunto, ¿tenía que realizarse el día de expiación también en el momento exacto cuando decía la profecía hasta 2300 días y el santuario será purificado? Claro que sí. Es decir, que estas cosas ocurrieron en la fecha exacta porque había un calendario preestablecido cuando estas cosas tenían que ocurrir. Así que lo que hace Jesús es dice, yo sé que mi pueblo está atrasado, dice, yo sigo adelante, después me alcanzan. Y cada vez que se movió un chasco y luego entonces el pueblo, ya entendemos. Y luego otro chasco, ya entendemos. Cada vez que Jesús se movió, su pueblo está atrasado. Y hay un chasco y hay una explicación del chasco. No se dejen acomplejar con la idea de que la iglesia adventista comenzó con un chasco, porque en ese caso nada del cristianismo es creíble, porque todo el cristianismo se originó con una serie de chascos. Sí. Sí, se está inclusive predicando que ya 1844 no tiene nada que ver con la iglesia. Exacto. Adventista, con el pueblo que guarda el sábado. Y yo les voy a leer una cita de la hermana White. ¿Recuerdan donde dice en el mensaje de Filadelfia, el que tiene la llave y abre y nadie puede cerrar y cierra, ni nadie puede abrir? Hay una cita de la hermana White donde dice que después que se abrió la puerta del lugar santísimo, dice que los que se quedaron adorando en el lugar santo han tratado de cerrar la puerta del lugar santísimo y abrir de nuevo la puerta del lugar santo. Pero vamos a continuar, esta visión se va a volver escalofriante. Por eso necesitamos conocer la historia de la iglesia adventista. Porque cuando conocemos la historia, esta es la iglesia. Esta es la iglesia donde debemos estar. Esta es la iglesia que tiene el mensaje. No lo digo con arrogancia, pero es la verdad. La pura verdad y nada más que la verdad. Ok, ¿entienden entonces lo que es el clamor de medianoche? Ok, ahora, después de mencionar cuándo comienza esta visión, que sería en julio de 1844, cuando se va el clamor de medianoche, porque ahora se va a anunciar de que Jesús viene el 22 de octubre de 1844, la hermana White relata la visión, y voy a leer ahora la visión. Primero déjeme leerles una cita de la hermana White. Dicho sea de paso, ella no hizo investigación para esto, ella perteneció a ese movimiento. Debe saber lo que está hablando si ella fue parte del movimiento, ¿verdad que sí? Escuche lo que dijo del clamor de medianoche. Dice, como un maremoto, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta lugares remotos del campo y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. Eso fue lo que pasó durante el clamor de medianoche. Y luego relata la visión que se encuentra aquí en Primeros Escritos, pero yo le voy a añadir las partes que ella le agregó. ¿Recuerdan que ella dijo que había ciertas partes que eran de importancia para el pueblo que no había incluido en el primer registro? Leo. Vi un trono. Sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Dónde se encontraba ese trono, creen ustedes? ¿En el Santo o en el Santísimo? En el lugar santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 3:21 dice, Jesús, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cuando Jesús ascendió, se sentó con su Padre en su trono. Así que dice, vi un trono, sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Y luego dice, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Cuando ella habla de la iglesia y el mundo, cuando dice mundo, no está hablando de los mundanos. Está hablando de gente en la iglesia que son mundanos. Sigue diciendo, vi dos compañías. La una postrada ante el trono, profundamente interesada. Quiere que se use en su imaginación. Un grupo está, ¿qué cosa?
postrada ante el trono, profundamente interesada, prestando atención, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Esos son los cristianos en el clamor de medianoche, que cuando se proclamó el mensaje no tuvieron ningún interés. Ahora escuchen, los que estaban postrados delante del trono, que son los que están interesados, ¿verdad?, elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. ¿Saben lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo luz en cuanto a las profecías, que ellos no habían entendido. Ahora fíjense. Entonces vi que una luz excesivamente brillante. ¿Saben qué es eso? El clamor de medianoche. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Ese es el clamor de medianoche, es decir, la luz excesivamente brillante es la luz del clamor de medianoche. En la primera visión de la hermana White encontramos algo similar. Ella dice que una brillante luz brillaba sobre todo el camino, al comienzo del camino. Y el pueblo adventista iba en camino, dice, hacia el cielo. Y Jesús estaba allá, parado en el cielo. Y ellos mantenían su vista fija en Jesús. Y el camino era alumbrado por esta luz excesivamente brillante que ella identifica en su primera visión como el clamor de medianoche. Es decir, el clamor de medianoche era una luz excesivamente brillante. Dios estaba en ese movimiento. Ahora sigue diciendo, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Hubo muchos de los que habían proclamado los mensajes del primero y segundo ángel, de que Cristo iba a venir en 1843 y luego la primavera de 1844. Dice, muchos salían de debajo de ella, clamor de medianoche, y dijeron, no, fijemos otra fecha más. Dice, ya. Y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Yo pregunto, ¿cuál fue la gran línea divisoria entre el grupo de los fieles y el grupo de los que no eran fieles? ¿Cómo respondieron al clamor de medianoche? Los que rechazaron el clamor de medianoche estaban del lado equivocado, y los que aceptaron el clamor de medianoche estaban bien con Dios. Así que mucho cuidado hoy en día en decir que ese movimiento no era de Dios. Sigue diciendo, esta compañía, los que venían a postrarse, dice, esta compañía recibía la luz y se regocijaba en ella, con la pequeña compañía que oraba. Esta compañía recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. ¿Tienen claro el cuadro? Primero está hablando de los adoradores. ¿Qué clase de adoradores tenemos? Algunos que están ahí parados, ¿qué? Descuidados. Otros que están arrodillados delante del trono con los ojos fijos, pero cuando se da el clamor de medianoche, ¿qué pasa? Se para y dice, no aceptamos, salen y abandonan eso. Es decir, tenemos dos grupos. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo la hermana White en esta visión. Entonces, y van a recordar Daniel 7 ahora, porque esto se basa en la profecía de Daniel 7. Entonces vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Está eso en armonía con Daniel 7? Sí. ¿Recuerdan que ahí dice que el trono tenía qué? Ruedas, y trajeron al anciano de días, se colocó un trono, y el anciano de días, ¿qué pasó? Se sentó. Ella está comentando Daniel 7. Ahora sigue diciendo aquí, entonces Jesús se levantó del trono. Obviamente es el trono del lugar santo, ¿verdad?
Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Porque vieron la luz y ¿qué? Y la rechazaron. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, eso es con los fieles que se levantaron y lo siguieron, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Recuerdan el mensaje de Filadelfia? Voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que Él reciba ese reino? Un juicio. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Mañana a la noche, Dios mediante, voy a hablar de la parábola de Jesús de Mateo 22. Tremenda parábola, la del rey que convidó a gente a venir a la boda de su hijo. Esa parábola es poderosa para sostener el concepto que tiene la iglesia adventista de que la boda se realiza en el cielo antes que Jesús venga. Es decir, Cristo, antes de que Él venga, Él determina quiénes son suyos en el juicio investigador en el cielo. Él abre los libros y Él revela quién en realidad recibió a Jesús como Salvador y como Señor, y entonces cuando Él viene, Él ya trae su galardón. Es decir, Él se casó con su pueblo en el cielo y sencillamente regresa para llevarlos a la fiesta de boda, a la recepción. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo aquí. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Todo esto es Daniel 7. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Todo esto es Daniel 7, lo pueden leer allí. Y luego dice, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Recuerdan la vestidura? El gran sumo sacerdote de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Y ahora viene una parte que no está en la visión original. Todo lo que acabo de leer básicamente está en la visión que se encuentra en 1 Escritos 54 al 56. Pero ahora voy a leer una partecita que no se encuentra en la primera vez que escribió la visión. Escuchen con cuidado. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre los que se basan en la fe y los que dependen de sus sentimientos. En inglés dice específicamente, déjeme ver si puedo conseguir. Then Jesus showed me the difference between faith and feeling. Es decir, hay gente que va a basar su experiencia religiosa en la fe y hay otros que van a basar su experiencia religiosa en sus emociones y sentimientos. Interesante. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre los que se basan en la fe y los que dependen de sus sentimientos. Yo busqué esa expresión, fe, los que basan su experiencia religiosa en la fe, y descubrí algo muy interesante. La hermana White, vez tras vez, en sus primeras visiones, que son varias, que se encuentran en primeros escritos, ella habla de que nosotros debemos entrar por fe con Cristo al lugar santísimo del santuario celestial. Dice, allí es que entra la fe de Israel. Es decir, cuando ella dice que hay un grupo de personas que van a basar su experiencia religiosa en la fe, está hablando de aquellos que entran ¿a dónde? Entran al lugar santísimo del santuario para basar su experiencia en ese hecho de que Jesús está en el lugar santísimo. Permítame leerles un par de citas de la hermana White donde ella dice esto. Primero Escritos, página 42, dice, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo,
Ahora escuchen bien, donde está ahora al lado del arca, a donde llega la fe de Israel ahora. ¿A dónde es que llega la fe de Israel ahora? Al lugar santísimo donde está él. En otra cita, esta se encuentra en Primeros Escritos, página 256, dice, vi que no se pueden separar los mandamientos de Dios y la puerta cerrada. Vi que los mandamientos de Dios debían resplandecer ante su pueblo cuando se abría la puerta al segundo apartamento del santuario celestial, en 1844. Entonces se levantó Jesús y cerró la puerta del primer apartamento y abrió la puerta del segundo. Ya sabemos cuál puerta cierra y cuál abre. Así que dice, entonces se levantó Jesús, cerró la puerta del primer apartamento y abrió la puerta del segundo y entró al lugar santísimo hasta donde llega hoy la fe de Israel detrás del segundo velo. Así que, ¿quiénes son los que basan su experiencia sobre la fe? Los que entran ¿a dónde? Los que entran por fe con Jesús al lugar santísimo y entienden lo que Jesús está haciendo allí y entienden el mensaje del lugar santísimo. Ahora, sigue diciendo, ahora se va a volver espeluznante este asunto.